dejamos de vernos por aquí, a través de las pantallas de las distintas plataformas de Grupo Imagen, recuerda todo lo que nos movió este año, qué nos conmovió, qué nos hizo enojar, qué nos dolió, pero también qué nos da aliento. Soy Cristal Mendívil y este fue el México del 2021. México cierra el 2021 con casi 4 millones de contagios acumulados y más de 298,000 muertos por COVID-19. Pero nos enfrentamos a dos momentos críticos, dos olas que no cedían. En enero de 2021 registramos más de 1,864,260 contagios. En mayo rompimos esta marca, pero el ímpetu por la vacunación hizo la diferencia. Permitió que más de 20 millones de estudiantes regresaran a clases presenciales. Terminamos el año con 7 de cada 10 mexicanos vacunados con al menos una dosis. Hasta el 18 de diciembre, 66,704,232 personas tienen el esquema completo de vacunación y 15,103,011 personas tienen la primera dosis. Más de 141,347,090 inmunizaciones se han aplicado. Menores de entre 15 y 17 años ya tienen acceso a ella y los adultos mayores reciben su refuerzo. Hasta el 18 de diciembre, 5 estados permanecen en semáforo epidemiológico amarillo y 27 en verde. Además, el canciller Marcelo Ebrard estima que para el próximo año esta vacuna contra el COVID-19 será tan accesible como la que nos permite prevenir la influenza. Y el cubrebocas se mantuvo como compañero necesario, a pesar de la resistencia de unos cuantos. A pesar de estas posturas, el cumplir con las medidas sanitarias y el entusiasmo por la vacunación, logramos salir adelante. Pero el regreso a la normalidad no solo implicó el reencuentro con la vida, con nuestros seres queridos, también con esa otra dolorosa realidad. Fuimos testigos del terror. Lo mismo en Quintana Roo, Guerrero, Guanajuato o en Zacatecas. Ejecuciones a bordo de motonetas y motos acuáticas, masacres en fiestas o, irónicamente, en velorios. Cuerpos colgados como recordatorio de que las bandas criminales no se tocan el corazón. En Reynosa, por ejemplo, una matanza al azar en plena calle inundó de miedo a sus habitantes. En Acapulco, el Baby O, una de las discotecas más icónicas del puerto, terminó con sus 30 años de tradición. Las noches de fiestas fueron invadidas por el fuego provocado por responsables que las autoridades aún no pueden nombrar. Y de los grupos criminales a los enemigos ya conocidos. De día o de noche, a bordo del transporte público o en plena calle, asaltos, un delito que ni el confinamiento pudo frenar y que retomó su ritmo con el regreso a la normalidad. Pero ese no fue el único que nos indignó. Este 2021 se registraron diversos casos policíacos que conmocionaron a la opinión pública. Una migrante salvadoreña murió al ser detenida por 4 policías de Tulum, Quintana Roo. El caso llegó hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo sentir vergüenza por el asesinato de Victoria Salazar y garantizó que no habría impunidad en el caso. Los 4 policías fueron detenidos y trasladados a un centro de detención para continuar con el proceso por feminicidio. En Hidalgo, después de varios días de estar desaparecida, fue hallado el cuerpo de la pequeña Nicole en la presa El Manantial, en Tizayuca, en la Ciudad de México. Más de 100 mujeres marcharon al Zócalo capitalino para exigir justicia por el feminicidio de la niña de 7 años de edad. Una persona fue detenida y vinculada a proceso. Otro caso, pero este como sacado de una película de horror, fue el del feminicida de Atizapán. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades del Estado de México, se encontraron 1,300 restos óseos de, al parecer, 19 personas que Andrés N. ejecutó. Él cierra el año recluido en el penal de alta seguridad de Tenango del Valle. Y la muerte de José Eduardo Ravelo en Mérida, Yucatán, también causó indignación. El joven veracruzano falleció días después de ser detenido por policías municipales. La investigación de la Fiscalía General de la República descartó tortura o violación sexual durante el arresto. Su madre sostiene que fue víctima de abuso policíaco. Y este 2021 también fue el año en que México recuperó espacios para que su voz fuera escuchada fuera de nuestras fronteras, para recuperar liderazgo. Este 2021 fue el año del reencuentro de los líderes de América del Norte.
Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau se reunieron en Washington en la 9ª edición de esta cumbre que no se realizaba desde 2016, pues fue suspendida durante todo el mandato de Donald Trump. Fueron dos los temas que se abordaron principalmente, el TEMEC y migración, pero no fue el único reflector para nuestro país ante la mirada de los ojos internacionales. Una semana antes, México asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Andrés Manuel López Obrador hizo un viaje de menos de 24 horas a Nueva York para dar inicio a la sesión. En esta visita se propuso un fondo de fraternidad. En nuestro territorio fuimos sede de la reunión de Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Tras una jornada de reuniones, se abogó por un bloque regional, tal como opera la Unión Europea. Y también hubo golpes a líderes e involucrados con los grupos criminales. Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, fue sentenciada a 3 años de prisión en Estados Unidos. Esto luego de que en junio se declaró culpable de ayudar en las operaciones de su marido y participar en su fuga en 2015. Además, para cerrar este 2021, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ofreció $5 millones por información que lleve a la captura de los hijos de Guzmán Loera, Ovidio Guzmán López, quien estuvo a punto de ser detenido en 2019, así como Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Este 2021 también fue el año en el que se comenzaron a mover las fichas del tablero rumbo a 2024. Para algunas figuras fue el momento de pensar en el futuro. Pero también las nuevas generaciones usaron las calles para buscar un México más incluyente y respetuoso de las libertades. Y de la mano de las protestas llegaron los fallos, aunque polémicos, gracias a la lucidez de la Corte, nos ayudan a entender los alcances de las leyes. Por ejemplo, después de intensos debates, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el uso recreativo de la marihuana, descartó la prohibición de sembrar, recolectar, transportar y distribuir la cannabis entre particulares. También la Suprema Corte dio un triunfo histórico para las mujeres mexicanas. Declaró inconstitucional la penalización del aborto y con ello se impide encarcelar a las mujeres que interrumpan el embarazo. Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Ciudad de México y Baja California son las entidades donde el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación. Y ante diversas protestas, el Poder Judicial anuló la decisión del Congreso de ampliar 2 años más el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien ya había rechazado la medida. Y de los fallos a los sorteos. Este 2021 la Lotería Nacional realizó varios con grandes recompensas, no solo dinero en efectivo. Primero, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado reveló que en junio se vendió el antiguo avión presidencial Benito Juárez en la segunda subasta de aeronaves a sobre cerrado. Pagaron 65 millones de pesos por esta aeronave que utilizó el expresidente Felipe Calderón. También se rifó la mansión del fallecido narcotraficante Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Se sorteó el 15 de septiembre. El inmueble de más de 3,000 metros cuadrados y ubicado en el Pedregal, al sur de la Ciudad de México, se evaluó en 77 millones de pesos y con lo obtenido se brindó apoyo a deportistas. En ese mismo día, también al ritmo de los niños gritones, se sorteó un rancho del narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, El Paraíso en Xochitepec, Morelos. Está valuado en 61 millones de pesos y cuenta con establos, plazas de toro y hasta un lago artificial. También otra casa estilo colonial ubicada en León, Guanajuato, valuada en 14,120,000 pesos, fue considerada en el sorteo de la Lotería Nacional. Y la noche del 15 de septiembre hubo más premios. La Lotería Nacional además rifó un palco en el Estadio Azteca. El ganador lo disfrutará durante 44 años e incluye el pago de mantenimiento por 1 década. Y como dato adicional, que no es un juego de azar, pero sí una acción necesaria, autoridades frenaron la venta de un predio en el Bosque La Primavera, en Guadalajara, por ser área natural protegida. Se pedían 29 millones de pesos y pertenecen a un terreno ecológico y turístico. Todo lo recaudado fue destinado para comprar vacunas, financiar becas y cubrir los programas de bienestar. Y hablando de temas ecológicos y el medio ambiente, 2021, un año en el que otra vez los fenómenos naturales nos tomaron por sorpresa.
El huracán Grace será recordado por muchos años por su paso destructivo en México. En agosto, impactó en 2 ocasiones el territorio nacional. La primera como huracán categoría 1 en la península de Yucatán, donde las costas de Quintana Roo fueron las que sintieron el impacto del fenómeno meteorológico. Y la segunda en el centro norte del estado de Veracruz, como huracán categoría 3. En tierras veracruzanas fallecieron 9 personas y 3 más en el estado de Puebla. Y del Atlántico nos trasladamos al Pacífico, donde también en agosto el huracán Nora registró 2 impactos durante su trayectoria. El primero fue sobre San Vicente, en Jalisco, como huracán categoría 1. Unos días después tocó tierra en El Dorado, en Sinaloa, pero ahora como tormenta tropical. Nora dejó a su paso un menor fallecido, además del desbordamiento de ríos, cortes de energía y derribo de árboles en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit y Sinaloa. La ciudad de Tula de Allende, en Hidalgo, vivió una serie de inundaciones que dejaron pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales. Las intensas lluvias del huracán Grace se prolongaron todo el mes de septiembre, desbordando ríos y presas, lo que provocó el colapso del sistema de drenaje y arruinó centenares de campos de cultivo y dejó miles de damnificados. 9 municipios fueron los afectados y el desbordamiento del río Tula dejó 4.277 millones de pesos en afectaciones. En octubre, el huracán Pamela en el Atlántico tocó tierra en San Ignacio, Sinaloa. Dejó inundaciones, provocó la caída de árboles y postes, así como cortes de energía eléctrica en Nayarit, Sinaloa, Durango y Coahuila. En Querétaro, 5 muertos, 2 desaparecidos, 2,000 desalojados y cientos de damnificados. Fue el saldo de las intensas lluvias que afectaron los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan en septiembre y octubre. Del agua pasamos al fuego. De acuerdo con datos oficiales, del 1 de enero al 2 de diciembre de este 2021 se han registrado 7.233 incendios forestales en las 32 entidades del país. Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua y Michoacán son los estados con mayor número de emergencias. Y el mundo se les vino encima. La tarde del 10 de septiembre, 4 personas murieron al desgajarse sobre sus casas varias toneladas de roca del Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, Estado de México. Pero en el México del 2021, a pesar de los riesgos y la depredación, hay espacio para la esperanza. Las costas de Oaxaca, por ejemplo, se han convertido en una zona de preservación de una especie como la de las tortugas marinas, que se aferra a su existencia. Después de viajar desde lugares tan lejanos como Sudamérica o bien de Estados Unidos, miles de tortugas golfinas arriban a tierra firme a playas mexicanas. Llegan a uno de los santuarios más importantes del mundo, a Playa La Escobina, al sureste del estado de Oaxaca. Las tortugas simultáneamente realizan el ritual de depositar sus huevos en el nido, que de manera precisa y con gran esfuerzo cavan a 40 centímetros de profundidad, para después taparlo y compactarlo, además de regresar al agua en un lapso de entre 45 minutos y 1 hora. Después de alcanzar su madurez sexual y aparearse, el instinto de las hembras las trae de regreso a la playa, donde nacieron, para depositar sus huevos, con el fin de cerrar el círculo y volver a comenzar el ciclo. Y por causas como estas es que este 2021 México se sumó al combate a la emergencia climática. Nuestro país se adhirió al compromiso global del metano en la 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP26, realizada entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre en Glasgow, Escocia. Con él se busca contribuir a los esfuerzos encaminados a disminuir las emisiones que contribuyen al calentamiento global. La propuesta es impulsada por Estados Unidos y la Unión Europea para lograr la reducción de emisiones globales de metano en 2030, por debajo de un 30% de los niveles registrados en 2020. México también se sumó a la declaratoria de bosques y uso de la tierra y preparó la estrategia de instrumentación para una economía oceánica sostenible 2021-2024. La cual cuenta con 16 países. Este fue el México en este 2021, el año que termina. ...2021 fue un año de recuperación económica para México y el mundo. Sin embargo, en la última parte del año el crecimiento económico se tornó más lento, derivado de nuevos retos
Y es así que la economía no alcanzará el 6% de avance económico que se esperaba a principios del año. No obstante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró optimista. Aseguró en varias ocasiones que los pronósticos de crecimiento son favorables, pese a las proyecciones de elevada inflación. En el terreno internacional, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, cumplió su primer año en vigor, 12 meses de un acuerdo eclipsado por la pandemia de COVID-19 y con algunos nubarrones proteccionistas por los subsidios que busca Biden para los coches eléctricos fabricados en su país y por los cambios en materia energética propuestos en México. Apenas el 18 de noviembre, los mandatarios de las tres naciones tuvieron su primer encuentro presencial en Estados Unidos. Este fue el tercer viaje al extranjero del presidente de México. Calificó la reunión como respetuosa. Es alguien muy respetuoso. Terminó su discurso, la reunión trilateral, diciendo: espero que no hayamos cometido alguna imprudencia, que se sintiera que actuábamos de manera arrogante. Y así fue como cerraron los números este 2021. El índice nacional de precios al consumidor se aceleró y registró una variación anual de 7.37% en noviembre, lo que implica la mayor inflación en 20 años, el nivel más alto desde abril de 2001. Ello provocó que el Banco de México aumentara la tasa de referencia en 5 ocasiones, al llevarla de 4% a 5.5%. El 4 de octubre regresamos a los 90s. Un día sin redes, Facebook y sus filiales simplemente no funcionaron. Fueron 7 largas horas. Tras esta caída, las acciones de la compañía se desplomaron en la bolsa de valores. Luego se recuperaron. La red social argumentó que la suspensión del servicio se debió a un error de mantenimiento rutinario. Pero este 2021, Facebook tuvo una relación complicada con el mundo. A la red social, propiedad de Mark Zuckerberg, también le descubrieron documentos clasificados. Se trata de una serie de informes entregados por la extrabajadora de la empresa, Frances Haugen, quien filtró más de 100,000 páginas internas que pararon en los escritorios de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. Algunos de estos documentos llegaron a los medios de comunicación. Ella afirmó que Facebook y sus filiales avivan la división, debilitan a la democracia y tienen otros efectos perniciosos. Agregó que, aunque la compañía conoce formas de hacer que sus plataformas sean más seguras, no están dispuestos a generar los cambios necesarios porque han puesto sus ganancias antes que a las personas. La red social más popular del planeta argumenta que la quieren convertir en el origen de todos los males. Lo cierto es que Facebook dejó claro que estas controversias no marcarán su fin. Mark Zuckerberg anunció el cambio de nombre de la plataforma a Meta por la visión de impulsar el metaverso, un universo virtual con una realidad alterna. The feeling of presence. This is the defining quality of the metaverse. You're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language. Next, there are avatars, and that's how we're going to represent ourselves in the metaverse. Avatars will be as common as profile pictures today, but instead of a static image, they're going to be living 3D representations of you. Your expressions, your gestures. Y los hackers pusieron en aprietos a cientos de empresas e instituciones en todo el mundo. Este 2021, la implantación de nuevas modalidades de trabajo a distancia y comunicación favorecieron diversos ciberataques. Imaginen una epidemia digital. ¿Cuántas afectaciones generaría en un mundo en donde alguien puede bloquear el acceso a los datos más esenciales para una empresa o una persona? Pues esto ocurrió en 2021. Al menos 1 millón de sistemas en 17 países resultaron afectados en el histórico ataque de ransomware, un virus que infectó a Kaseya, una empresa que ofrece software de servicios remotos. Pero no fue el único caso. Por ejemplo, Twitch, la popular plataforma de videojuegos de Amazon, también resultó vulnerada con la exposición en línea de los datos clasificados de la empresa, como su código fuente y los pagos de streamers, o sea, aquellos que utilizan la red y que comparten sus videojuegos a través de Internet. Otra víctima fue la industria petrolera de Estados Unidos. DarkSide fue un virus que afectó con ransomware los sistemas de oleoductos de la empresa Colonial Pipeline, que detuvo todas sus operaciones. ¿Y qué cree?
Aquí en México, la Lotería Nacional fue víctima de Abaddon, otro bicho que filtró documentos internos del organismo. De hecho, nuestro país registró este año un récord en este tipo de delitos. De acuerdo con datos de las empresas de seguridad, tan solo de enero a agosto, el número de ataques cibernéticos en México igualó la cifra de todo el 2020. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, tiene un mensaje para Victoria Rodríguez Ceja, quien será su sucesora al frente del órgano central de nuestro país a partir del 1 de enero. Si se preserva el perímetro constitucional y legal del banco, los resultados se mantendrán, porque al final del día el diseño en la ley es muy claro hacia la prioridad de mantener una inflación baja y estable y también un sano desarrollo del sistema financiero y de pagos. En entrevista con Rodrigo Pacheco para Grupo Imagen, el aún gobernador de Banjico resaltó que ha tenido un diálogo abierto y franco con quien será la primera mujer al frente del Banco Central de nuestro país. Yo he tenido un diálogo muy abierto y muy franco con Victoria, que le agradezco mucho y como se lo dije a ella, para mí es de suma importancia que la institución tenga una transición tersa y adecuada y yo estaré siempre, hoy y mañana, con gusto de hacer lo que en mis manos esté para que la institución pueda enfrentar los retos que tenga. Por otra parte, el gobernador del Banco de México comentó que los retos de hacer política monetaria se han actualizado con el paso del tiempo. Por un lado, se mantiene la labor y la necesidad esencial de los bancos centrales de proveer moneda y que cumpla estas tres funciones que decíamos: medio de pago, depósito de valor y un numerario en la economía para que todos los precios sean denominados en esa moneda. Eso, digamos que tiene miles de años y va a seguir, pero en un contexto muy cambiante, por cuestiones tecnológicas, de integración de mercados, de choques sin precedentes, de cambio climático que puede también tener condiciones y afectaciones muy significativas para los sistemas financieros. Alejandro Díaz de León se va del Banco de México luego de 20 años de carrera en el órgano central y después de haber sido nombrado como el mejor banquero central de América Latina del 2020. Además, apenas tiene 52 años de edad. Sin embargo, aún no sabe cuál va a ser el siguiente paso en su carrera. A partir de enero tendré tiempo suficiente para identificar diferentes posibilidades y oportunidades. No tengo nada predefinido. Yo creo que eso dependerá un poco también de identificar con más claridad algunas oportunidades. Pero siempre con mucho entusiasmo de enfrentar una nueva etapa, un nuevo reto y encontrar algo motivante que hacer. Y para terminar, Bitcoin fue una de las palabras incluidas este año por la RAI. La academia la define como una moneda digital y así se movieron los dineros y la tecnología en este año que termina. Y este 2021 para la Ciudad de México fue un año de incendios, sacudidas, colapsos y mucha pluralidad. Apenas iniciaba el 2021 y ocurrió el primer gran incidente en el metro de la Ciudad de México. Un incendio en el puesto Centro de Control en el centro histórico causó la muerte de una persona, pero además, como se trató del cerebro con el que opera el transporte colectivo por varios días, se suspendió el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Millones de usuarios resultaron afectados. Sin embargo, esta no sería la mayor tragedia. 4 meses después, la noche del 3 de mayo, un colapso en la línea 12 terminó con la vida de 26 personas. Otras 100 resultaron heridas. Se trató del desplome de una trave de la estación de Los Olivos en el tramo elevado sobre Avenida Tláhuac. Fallas en el diseño y la construcción fueron las causas que concluyeron los peritajes. La llamada línea del Bicentenario sigue cerrada en su totalidad. Así lo vivieron los ciudadanos. Compañeros, el metro se cayó el metro, se cayó el tren, quedaron varios carros aplastados. ¡Quítense! ¡Hay alta tensión! ¡Marquen a la ambulancia! ¡Marquen una ambulancia! Es que esto se puede caer y sí, ya. Lo digo, con el movimiento se puede venir, veamos cómo está apuntalado. Sí, el lugar está grabando, ayuden. Murió
instantáneamente porque quedó donde los vagones cayeron, ahí venían esos vagones. Y que podamos llegar a las causas de este lamentable incidente. El que actúa con integridad no debe tener temor a nada. De la lista de muertos tampoco me la quieren proporcionar. Yo quiero saber si mi hijo está vivo o está muerto. ¿Qué se trata? O sea, ¿a qué juega el gobierno? ¿Cómo se llama su hijo, señora? Brandon Giovanni Hernández Tapia. No es posible que llevo toda la noche recorriendo media ciudad y en ningún lado está. No, Giovanni, no te vayas. No, Giovanni. No te vayas. Es muy mal cómo sucedieron esas cosas. No se lo desea a nadie, ¿no? Que de un momento a otro mi hijo estaba deshecho. Ya era mi última vuelta, eran aproximadamente como las 10:20. Yo iba llevando la conducción en el tren económico 19, ya iba a dirección de Tezonco hacia Olivos. Cuando se detiene el tren, trato y desbloqueo la puerta. Abro, salgo y me asomo hacia atrás, ¿qué es lo que pasó? Yo veo humo hasta el fondo. Yo cuando veo en el último vagón, sí me quedé así como que, ¿y lo demás del tren dónde quedó? Sí, fue algo muy impresionante que la verdad no se lo desea a nadie en esos momentos. Es algo muy fuerte, muy duro. ¿Quién se iba a imaginar que se iba a caer el metro? Entonces lo único que pedimos pues nada más es eso, ¿no? Que se haga responsable el gobierno, porque al final de cuentas ya había reportes de que estaban en malas condiciones la línea. De acuerdo con el primer peritaje y el segundo, los pernos ocupados en el tramo colapsado de la línea 12 mostraban importantes deficiencias en la soldadura. Además, eran inadecuados e insuficientes, por lo que no cumplían con el diseño establecido. La empresa DNB también encontró deficiencias en la construcción y colocación de las traves. La trave lado sur, donde avanzaba el tren al momento del colapso, la trave lado norte y la trave de la bifurcación. En las tres traves advirtieron deformaciones en las vigas que conforman el puente de concreto y acero, así como soldaduras mal ejecutadas. El gobierno de la ciudad pretende saldar, reparar el daño a quienes perdieron un familiar con 600,000 pesos. No, a mí eso es más injusto. ¿Su sufrimiento vale más que eso? El de usted, el de Sergio. Sí, mi sufrimiento así porque no saben lo que se siente estar dentro de un hospital. Y mi familia es la que ahorita me necesita más. Y mis hijos dependen de todo eso, toda mi familia. Y otra vez en septiembre. Y como hace 4 años, otra vez la noche del 7 de septiembre. Un sismo de magnitud 7.1 sacudió la Ciudad de México. El epicentro del movimiento se localizó en la costa de Acapulco, en Guerrero. No se reportaron heridos ni daños graves, solo escenas de pánico. Y las sacudidas también llegaron a los escenarios políticos. La Ciudad de México cambió su configuración en todas las alcaldías. A diferencia de lo ocurrido en el 2018, este año Morena perdió 4 territorios en la elección del 6 de junio. La oposición recuperó zonas como Miguel Hidalgo o Cuauhtémoc. Además,
consolidó su presencia en cuadrantes como la Benito Juárez. Sin embargo, luego de una transición complicada, finalmente las nuevas alcaldías y alcaldes se reunieron con el gobierno central encabezado por Claudia Sheinbaum, con el objetivo de sentar las bases para el desarrollo de la ciudad por encima de las diferencias ideológicas. Porque este 2021 fue un año en que la violencia volvió a ocupar los reflectores por los acontecimientos y su combate, aunque hubo casos que llamaron la atención e indignación a la opinión pública, como el feminicidio de María Fernanda Poli Olivares, quien murió tras ser atropellada por su exnovio. La joven fue arrollada y arrastrada por 300 metros luego de que el agresor enfureció tras ser sacado de una fiesta. Poli estuvo varias semanas hospitalizada hasta que finalmente murió. Otro caso fue el secuestro de la pequeña Fátima. Los responsables eran sus tíos, quienes tenían planeado pedir un rescate de 500,000 pesos. Sin embargo, la pequeña murió por las lesiones que le causó la fauna del lugar al que la llevaron mientras se completaba el pago. Y las redes ardieron con la acusación de Ainara Suárez contra la youtuber Yostop. La señaló por la difusión de una grabación en la que era violada por otros menores de edad. Tras 5 meses de prisión, la influencer recuperó su libertad a cambio de una disculpa pública, el pago de una reparación del daño y asistir a cursos sobre feminismo y perspectiva de género los siguientes 3 años. Además, deberá donar parte de sus ganancias a colectivas y asociaciones encargadas de proteger a las mujeres. No fue la única detención polémica. La lideresa de los comerciantes ambulantes, Alejandra Barrios, llegó al reclusorio por delitos de extorsión y robo en pandilla. Pero nada de eso detuvo a la convulsa Ciudad de México. A pesar de la pandemia, se dio la oportunidad de resurgir. Después de 2 años de espera, los peregrinos de todo el país regresaron a la Basílica de Guadalupe. Pero esta vez, su ingreso fue bajo un protocolo que intenta evitar contagios de COVID-19 entre los fieles. El protocolo muestra algunas fallas y a eso se suma la necedad de algunos fieles por no cumplir con las medidas sanitarias. La más evidente, usar el cubrebocas al ingresar al atrio de la basílica y una vez adentro, retirarlo o bajarlo. En el filtro para entrar se revisa el uso correcto del cubrebocas y se regala sanitizante para manos. Aquí colocándolo desde aquí, por favor, no tan amable, ¿no? Coloque el cubrebocas y ahorita la dejamos pasar. Sin embargo, en la fila difícilmente se guarda la sana distancia. Además, el termómetro colocado en este filtro reportó cuando alguien tenía la temperatura alta. Temperatura normal. Temperatura alta. Pero nadie verificaba estos resultados y mucho menos retenía a la persona con temperatura alta. Todos ingresaban sin excepción. Les dan el gel, los sanitizan y todo. Mucha gente se pasa y no lo ocupa. Sí, la verdad, pues digo que es cosa de cada quien. Afuera de la basílica, en el altar a la Virgen de Guadalupe, niños y adultos se aglomeraban para tocar el cristal que protegía la figura. Aquí tampoco había vigilancia. Todo esto ocurría a pesar de que cada hora se reproducía este audio en los altavoces del recinto. Les recordamos que el uso de cubrebocas es obligatorio. El distanciamiento de 1.5 metros entre cada persona. Pues no es como que se guarde la sana distancia y pues no veo mucho que saniticen y algo así. Y poco importan las medidas sanitarias contra la idea que prevalece entre algunos de los fieles desde hace 2 años, el de la protección de la Virgen de Guadalupe por encima de la pandemia. Pues si ella cuidó a Juan Bernardino de que no muriera, pues a nosotros también nos va a cuidar. Las calles, los parques, las plazas, los mercados, cada uno de los espacios de la ciudad comenzaron a recuperar su ritmo, su vida. Después de 441 días de aislamiento, la capital pasó por primera vez al semáforo epidemiológico verde en junio. Y aunque tuvo que retroceder por unas semanas, 4 meses después regresó al segundo semáforo verde que mantiene hasta ahora. Esto ha permitido la reactivación económica, aunque durante la pandemia disminuyó la demanda de transporte público hasta en 40%.
30%, con pérdidas estimadas en 19.500 millones de pesos. Y el tránsito también disminuyó junto a las llamadas horas pico, con el regreso a la normalidad, como el regreso a clases y el retorno al empleo de manera presencial. La movilidad también comenzó su proceso de recuperación. Con medidas sanitarias se extendieron los horarios en restaurantes, cines, discotecas, bares y estadios tras varios meses de restricciones, y la ciudad volvió a estar de fiesta. Y a la reapertura también llegó el desarrollo y nuevos proyectos. El gobierno capitalino inauguró 2 líneas del teleférico en el verano del 2021. La primera en la alcaldía Gustavo Amadero y la otra en Iztapalapa, la cual ganó el récord Guinness como la ruta de teleférico más larga del mundo. Y no fue el único logro a nivel global. También recibió el récord Guinness a la ciudad más conectada del mundo por contar con 21.500 puntos de internet gratuito. Y este año lo cierra con el avance en la construcción del trolebús elevado en Iztapalapa, que se inaugurará en el 2022. Y esta fue la Ciudad de México en este año que termina. El 2021 fue sin duda un año atípico en cuanto a los campeonatos de fútbol mexicano. Sí, es en serio. No es ya de los inocentes, eso ya nada. Cruz Azul y Atlas, 2 de los equipos con las rachas más largas y ser campeones en la liga, rompieron sus sequías de 23 y 70 años respectivamente. El conjunto de la máquina, dirigidos por Juan Reynoso, se consagraron campeones durante el Guardianes 2021. Los celestes finalizaron líderes del torneo regular para posteriormente eliminar a Toluca y Pachuca en cuartos de final y semifinales. En la final se midieron ante Santos, a quienes vencieron 2-1 en el global gracias a un tanto de Jonathan el Cabecita Rodríguez, logrando de esta forma alzar su 9º título de liga. 6 meses después, se dio el milagro. Los rojinegros hicieron historia conquistando el 2º campeonato de su historia. Los dirigidos por Diego Coca fueron sublíderes del torneo regular y alcanzaron su primera final en 22 años, luego de eliminar a Monterrey y a Pumas. Nos quitaron un penal, pero los zorros alcanzaron la gloria tras vencer en una dramática serie de penales a León, en donde Camilo Vargas fue la figura atajando 2 cobros desde los 11 pasos, y Julio Furch se vistió de héroe anotando el 5º y decisivo lanzamiento. La Liga MX no fue la única exenta de grandes sorpresas. Previo al verano olímpico, las emociones estuvieron puestas en los terrenos de fútbol. En el viejo continente se llevó a cabo la Eurocopa, torneo que estuvo marcado al celebrarse por primera vez en 12 sedes diferentes. Ahí, Italia consiguió su 2º título internacional tras superar en penales a Inglaterra en el estadio de Wembley. La escuadra azzurra, que no conquistaba la Euro desde la edición del 68, finalizó el torneo invicta, mientras que en Sudamérica se celebró la Copa América. A días de que iniciara el torneo, tuvo que cambiar de sede de forma repentina debido a los problemas por coronavirus que presentaron a Colombia y Argentina, y finalmente Brasil acogió el torneo, llegando hasta la final de ese mismo campeonato. Sin embargo, Leo Messi y la albiceleste se impusieron en el partido por el título ante el Scratch du Oro. De esta forma, Messi consiguió su primer título con su selección, quienes no ganaban un torneo internacional desde 1993, y así pusieron fin a una racha de 4 finales sin ganar. Este logro le valió a Messi para ser reconocido por France Football como el mejor jugador del mundo y alcanzar su 7º Balón de Oro. ¿Para qué quiere tantos, no? Ya 7 balones de oro. ¿Para qué?
En el fútbol, los nombres van más allá de Irving Lozano o Raúl Jiménez. Mónica Vergara se convirtió en la primera entrenadora en dirigir a la selección mexicana femenil, poniendo fin a la era de los Cuellar al frente del tricolor. Y obviamente el 2021 no estuvo exento de escándalos y notas negras alrededor del deporte. El caso más sonado fue el de la tenista Peng Shuai, quien acusó de abuso sexual al ex vicepresidente de China, Zhang Gaoli. Esto acabó con la WTA retirando todos sus torneos del próximo año del país asiático hasta que se esclarezcan los hechos. Los Juegos Olímpicos también estuvieron manchados de cierta manera. La velocista bielorrusa Kristina Tsimanouskaya fue obligada a suspender su participación en Tokio tras criticar a los dirigentes de su país. Además, la atleta tuvo que refugiarse en Polonia por miedo a ser encarcelada. Por su parte, Simone Biles brilló por su ausencia en los Olímpicos. La gimnasta estadounidense alegó problemas de salud mental debido al estrés que le provoca el participar en la competencia. La alta presión acabó por derrumbar a la estrella estadounidense, que únicamente compitió en la barra de equilibrios, donde ganó el bronce. Pese a esta situación, Biles fue nombrada Atleta del Año tras abrir el debate sobre los problemas de salud que acusan a los deportistas. Mientras que en el fútbol, la jugadora francesa Aminata Diallo fue detenida por una presunta agresión hacia su compañera del PSG, Keira Hamurabi. Por su parte, el sorteo de octavos de final de la Champions League tuvo que repetirse luego de que un error se presentó en los bombos. El Real Madrid fue el más perjudicado, pues en primera instancia su rival iba a ser el Benfica y se va a acabar enfrentando contra el PSG de Messi y Mbappé. La temporada de los emparrillados también fue histórica en muchos sentidos. Tom Brady volvió a escribir su nombre en letras de oro. Sin embargo, el camino del quarterback no fue sencillo. Brady, lo recordarán, se fue de los Patriotas luego de 20 temporadas con la franquicia de Nueva Inglaterra y donde consiguió 6 Super Bowls para llegar a los Bucaneros de Tampa Bay. Ahí, el mariscal de campo guió a su nuevo equipo a una hazaña sin precedentes. Los Bucs, quienes finalizaron como el quinto mejor sembrado de la Conferencia Nacional, se impusieron a Washington en la ronda de comodines y vencieron a los Santos en la ronda divisional. En las finales de conferencia, nuevamente Brady y compañía derrotaron a los empacadores de Green Bay para acceder al Super Bowl, en donde enfrentaron a los Jefes de Kansas City, quienes un año antes se habían hecho acreedores del trofeo Vince Lombardi. Sin embargo, Patrick Mahomes y su equipo no pudieron ante Tom Brady, quien finalmente alzó su 7º título del Super Bowl, consiguiendo más trofeos que cualquier franquicia y dándole a su nueva afición el 2º campeonato en su historia. Además, los Bucs lograron convertirse en el primer equipo en ganar el Super Bowl jugando en casa. La Fórmula 1 vivió un año que excedió los límites de velocidad y que estuvo cargado de adrenalina. Desde la llegada del Checo Pérez a la escudería Red Bull, el imperio de Lewis Hamilton y Mercedes comenzó a tambalearse. El piloto tapatío vivió su mejor temporada en el máximo circuito, conquistando 5 podios, incluyendo un triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán y asegurando el 4º lugar en el campeonato de pilotos. Checo cerró la temporada con una brillante actuación en Abu Dhabi. Una férrea defensa ante Hamilton le permitió a su coequipero Max Verstappen arrebatarle el triunfo al británico en la última vuelta y consagrarse campeón por primera vez en la Fórmula 1, luego de llegar al último Gran Premio igualados en puntos. De esta forma, el neerlandés puso fin al dominio de Hamilton, quien había ganado los últimos 4 años de forma consecutiva y evitando que el británico superara a Michael Schumacher como el máximo ganador de todos los tiempos.
En el boxeo, Saúl El Canelo Álvarez ganó sus 3 peleas de este año de forma contundente ante Avi Gildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant, logrando de esta forma unificar todos los campeonatos de los pesos supermedianos. En el béisbol de las Grandes Ligas, Julio Urías fue el mexicano más destacado. El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles logró 20 victorias en la temporada, siendo el pelotero con mayor cantidad de triunfos. Patricio Howard brilló en la IndyCar, conquistando 2 primeros lugares y finalizando tercero en la clasificación. Se espera que en 2 años pueda dar el salto a la máxima categoría. Brandon Moreno consiguió el título de la UFC en la categoría de peso mosca tras vencer por sumisión al brasileño Davidson Figueiredo, siendo el primer mexicano en consagrarse campeón en las artes marciales mixtas. En la NBA también hubo actuación de un mexicano, Juan Toscano, quien un año antes firmó con los guerreros de Golden State. Se ha consolidado en los Warriors y apunta a disputar los playoffs de la presente temporada. En el patinaje artístico, Donovan Carrillo logró su clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, siendo el primer mexicano desde Ricardo Olavarrieta y Maida Navarro en 1992 que participará en la justa invernal. Finalizaron los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, con una gran actuación de los atletas mexicanos. Guillermo Campos Ornelas cerró su participación en el atletismo con una medalla de bronce en los 110 con vallas, con un tiempo de 14.05 segundos, solo por detrás del ecuatoriano Marcos Herrera y el colombiano John Paredes. El velocista Luis Antonio Avilés Ferreiro dominó la prueba de los 400 metros varonil. El originario del estado de Morelos, campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, finalizó en el primer lugar con un tiempo de 45.59 segundos. Eric Josué Portillo demostró por qué ha practicado el salto de altura desde que estaba en la primaria y se convirtió en campeón de los primeros Juegos Panamericanos Junior luego de dejar un registro de 2.21 metros. México culmina el atletismo con 13 preseas, 4 oros, 3 platas y 6 bronces. En la lucha libre, Juan Lázaro Iturriza Ruiz perdió ante el feroz e imponente ataque del estadounidense Sam Wolf en la categoría de los 86 kilos. Los bronces fueron para el venezolano Steven Rodríguez y el colombiano Cristian Quiñones. Una de las disciplinas que fusiona elegancia y belleza en el agua es la natación artística. En la modalidad de duelo mixto, los seleccionados Diego Villalobos y Jimena Ortiz Montaño lograron la medalla de plata luego de presentarse con una rutina musicalizada con la canción I Will Survive de Gloria Gaynor, con la que demostraron el potencial de nuestro país en esta disciplina y totalizaron 152.44 puntos. El oro fue para Estados Unidos y Brasil completó el podio. Atenas Angélica Gutiérrez y Esperanza Albarrán derrotaron en 2 sets a la pareja de Perú por 21-18 y 21-17, por lo que se quedaron con la medalla de bronce en el voleibol de playa. Nuestro país se va de la justa con 2 preseas en esta disciplina, esta y otra plata en el voleibol de sala. El circuito urbano Buga Valle fue escenario donde Yareli Acevedo conquistó la medalla de plata con un tiempo de 22 minutos 16 segundos y 73 centésimas, por detrás de la ciclista colombiana Lina Marcela Hernández, que se llevó el título continental. En esta misma prueba de ciclismo participó la mexicana Romina Hinojosa Cruz, que cerró la carrera en el lugar 11. El medallero terminó de esta forma: Brasil en la cima con 59 oros. El segundo lugar fue para Colombia con 48 preseas doradas y 145 totales. Solo un oro abajo finalizó Estados Unidos. México ganó más medallas totales que todos los países con 172, pero los 46 metales dorados lo colocaron en el cuarto lugar. El top 5 lo cerró Cuba con solo 29 oros y 70 preseas totales. Esto fue lo que dijo la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, sobre la participación en la justa panamericana. Todo lo técnico, metodológico, los resultados, quiénes estuvieron, con quién compitieron, porque eso nos va a dar un gran panorama para lo que viene. Y tampoco echar campanas al vuelo. Hay que ver qué se requiere, qué se necesita para que ellos puedan seguir construyendo sus sueños olímpicos. Culminó un evento magnífico con una ceremonia de clausura a la altura. Las nuevas generaciones que sueñan con seguir su camino hasta unos Juegos Olímpicos. Así de emocionante estuvo el deporte en este año que está a punto de terminar, o como digo yo, está a punto de valer carnitas. Y este 2021 fue el año en el que el planeta entero tuvo que preguntarse hacia dónde.
Una pandemia activa, pero también protestas, elecciones y un magnicidio. Fue momento de reconocer la gravedad de la emergencia climática. Este fue el mundo en este año que cierra. Tras 2 años de pandemia, la complejidad del SARS-CoV-2 mantiene al mundo en una constante paradoja: seguir o cerrar y detenernos otra vez. Estas fueron las preguntas que se hicieron gobiernos en el planeta: reactivación y la importancia de la vacunación. Para la Organización Mundial de la Salud, esto último no ha avanzado al ritmo esperado, ni con el piso parejo para todos, pues el acceso y la aplicación de las dosis es desigual entre países ricos y pobres. Y mientras esto se debate, el virus simplemente no deja de transformarse. Al menos 4 variantes aparecieron. Delta, una de ellas mismas que se propagó velozmente por el planeta, convirtiéndose en la variante predominante. Sin embargo, el año cierra con la preocupación de Omicron, identificada por primera vez en Sudáfrica. La comunidad científica aún se mantiene vigilante para analizar su comportamiento. Aún así, la reactivación avanza. Y a pesar de que en el mundo suman más de 5.350.000 muertes, aún hay resistencia a cumplir con las medidas sanitarias. Pero el año inició con una imagen histórica, una que puso en riesgo a una de las democracias más sólidas de todo el planeta. El eco de la división convirtió al Capitolio en casi una zona de guerra. ¿Qué fue lo que pasó? El 6 de enero, seguidores de Donald Trump, quienes asusados por el entonces presidente, entraron de manera violenta hasta el Capitolio. Querían impedir la sesión en que se ratificaría el triunfo del presidente Joe Biden tras el proceso electoral del 3 de noviembre. El saldo de este asalto: 4 muertos y varios heridos y 13 detenidos. Al final, Donald Trump reconoció su derrota y Joe Biden tomó protesta como el 46º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero este incidente llegó a las redes y silenció al republicano en todas sus plataformas. Se abrió un debate sobre los alcances de la libertad de expresión. Trump, por su parte, cierra el año con la creación de su propia red social y amenazas de regresar a la esfera política para el 2024. Y con el cambio en el gobierno de Estados Unidos también llegaron los movimientos en la política exterior. El ejército estadounidense se retiró completamente de Afganistán después de 20 años de guerra. Las tropas habían llegado tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Y tras su retirada, los talibanes retomaron en horas el poder y tomaron el control en ciudades clave del país. El regreso del talibán provocó el éxodo de ciudadanos que deseaban salir desesperadamente del país. Además, significó una amenaza para la libertad de las mujeres, quienes habían conquistado derechos en las últimas décadas. En agosto de 2021, la historia se repitió en Afganistán después de que los insurgentes talibanes se apoderaron de Kabul, como en septiembre de 1996, cuando las fuerzas talibanes entraron en la ciudad de Kabul con el objetivo de instaurar un gobierno islámico. En esta ocasión, la caída de Afganistán se produjo apenas 3 meses después de que Estados Unidos comenzara a retirar sus tropas del país, luego de una guerra de 20 años que mató a 2.448 miembros del servicio estadounidense, 3.846 contratistas militares estadounidenses y al menos 66.000 militares y policías afganos. En apenas 10 días, los talibanes tomaron el control de casi todo Afganistán. Esto provocó que miles de ciudadanos afganos huyeran de su país. En el aeropuerto internacional de Kabul, debido a la paralización de actividades aéreas comerciales, varias personas se subieron sobre las partes exteriores de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en pleno despegue. Imágenes que impactaron a todo el mundo. Varios países anunciaron que le darían asilo a miles de afganos que corrían riesgo en su país ante la llegada al poder de los talibanes, entre ellos Albania, Reino Unido, Kosovo, Alemania, Canadá, Italia, Brasil y México, entre otros. A nuestro país llegaron 391 afganos, entre trabajadores de medios, activistas y periodistas independientes, junto a sus familiares.
Agradecemos al gobierno de México por habernos salvado la vida. De ahora en adelante esperamos tener más oportunidades de mayores logros para nuestro futuro. Días después del conflicto en Afganistán, los talibanes anunciaron que la guerra terminó y decretaron un perdón general durante su primera conferencia de prensa, tras haber tomado el control de Kabul. En ese entonces, un portavoz talibán aseguró que a las mujeres se les permitirá trabajar, estudiar y serían muy activas en la sociedad, pero dentro del marco islam. Desde la perspectiva de Estados Unidos, su salida de Afganistán deja sus intentos de dar vida al acuerdo nuclear con Irán como su principal pieza de negocios inconclusos en Medio Oriente. Esto dejando de lado la disputa entre Israel y Palestina. Cabe recordar que en mayo de este año, militares palestinos de Hamas lanzaron más de 1000 misiles sobre Israel, la mayoría en la ciudad de Tel Aviv y sus inmediaciones. Según Israel, más de 1000 misiles y morteros fueron lanzados contra su territorio. Informaron que 680 de esos cohetes nunca llegaron a su objetivo y cayeron dentro de la Franja de Gaza. Esto gracias a su poderoso sistema antimisiles para protegerse de los cohetes, el llamado Domo de Hierro. Desafortunadamente, Israel reportó que en tan solo 11 días de combate, 260 personas murieron en Gaza. Este conflicto comenzó luego de semanas de tensión entre israelíes y palestinos en Jerusalén Oriental, que culminaron con choques en lugares sagrados, tanto para musulmanes como judíos. Al menos 1.800 viviendas fueron destruidas y más de 6.800 tuvieron daños. Afortunadamente, hubo un cese al fuego entre Israel y Palestina el 20 de mayo, acuerdo al que el presidente estadounidense Joe Biden se pronunció. Aseguró que no habrá paz hasta que la región reconozca de forma inequívoca el derecho de Israel a existir como un Estado judío independiente. También se comprometió a ayudar a organizar los esfuerzos para reconstruir Gaza. Y las protestas y la tensión política se mantuvieron en varios países de Latinoamérica. Y uno de los epicentros de las sacudidas sociales y políticas fue Cuba. Durante este segundo semestre del año, la isla entró en un periodo de escasez de medicamentos y de alimentos que se agravó con la crisis económica y con la pandemia por el COVID-19. Ciudadanos salieron a las calles desesperados por la falta de antibióticos, de analgésicos y otros fármacos más específicos para padecimientos como diabetes. Además, se sumaron apagones masivos que afectaron provincias enteras de la isla. Esto provocó que el 11 de julio pasado miles de personas se manifestaran en La Habana y otras ciudades de la isla en una insólita protesta ciudadana que exigía un cambio de régimen, lo que puso en entredicho al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. El gobierno cubano respondió con violencia y detenciones en serie. Acusó a Washington de instigar estallidos sociales. Otro punto fue Nicaragua, que también estuvo en el ojo del huracán. La presidencia de Daniel Ortega y su nueva reelección mantuvieron atentos a la opinión pública. Bajo el argumento de lavado de dinero y traición a la patria, 7 candidatos de la oposición fueron arrestados y otros 2 renunciaron a sus candidaturas. Solo 6 llegaron al día de las elecciones. Los comicios del 7 de noviembre fueron cuestionados por organismos internacionales, entre ellos Estados Unidos. Representantes de la Unión Europea señalaron que las elecciones presidenciales fueron ilegítimas y falsas, además de no contar con un proceso democrático. A pesar de todo, Daniel Ortega ganó con el 75.92% de los votos y aseguró así su 5º mandato, el 4º de manera consecutiva. Chile continuó en la vorágine de la inestabilidad política, a las protestas por el acceso a la educación y mientras se redacta la nueva constitución del país sudamericano, vivió entre escándalos. En octubre, una investigación periodística reveló que una empresa de los hijos del presidente Sebastián Piñera vendió una minera por $152 millones en un negocio sellado en parte en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. Ante el escándalo de la venta de la minera, la Cámara de Diputados aprobó el 9 de noviembre un juicio político contra el presidente. Una semana después, tras un largo debate, el Senado decidió no destituirlo. Esto al tiempo en que avanzaba la campaña presidencial.
El 21 de noviembre, 15 millones de chilenos salieron a las urnas para elegir al nuevo mandatario. Los resultados obligaron a una segunda vuelta que le dio el triunfo al izquierdista Gabriel Boric. Las calles de Santiago se llenaron de personas quienes celebraron el triunfo de la fuerza progresista. Pero una nación sufrió una tragedia sobre tragedia. Haití, el país más pobre de la región, fue presa de la naturaleza, de la pandemia y la violencia política. Violencia y destrucción fue el sinónimo en Haití en este 2021. El asesinato del presidente Jovenel Moïse fue la culminación de las protestas en la isla del Caribe por la situación económica agravada por la pandemia del coronavirus. Antes de cerrar este 2021, The New York Times reveló que el magnicidio se debió a que Moïse planeaba entregar a Estados Unidos una lista de funcionarios implicados en actividades ilícitas. Además de la crisis política, de salud y el constante éxodo, los haitianos sintieron el peor terremoto en una década. El 14 de agosto, con una magnitud de 7.2 que mató a más de 2,000 personas. Y entre sismos, protestas y cambios de gobierno, este 2021 también fue el fin de toda una era. El fin de la era Merkel tras 16 años al frente de Alemania. Zweitens, diese 4. Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Y así fue. Tras 16 años, 5.840 días, Angela Merkel se despidió del poder. Ella, la primera canciller de Alemania que lideró no solo a su país, también a Europa entera. Ese continente atravesó con ella varias crisis. La primera, cuando en 2008, 3 años después de asumir el cargo, llegó la gran recesión y la crisis del euro. Merkel impuso medidas de austeridad que ayudaron a salvar de la quiebra a economías como la de Grecia. En 2015, abrió las fronteras alemanas a miles de refugiados de Irak y Siria. Sentenció que Alemania podría con esa carga, y así fue. Und Frau Merkel für mich ist die Heldin. Ganó todas las elecciones a las que se presentó y su índice de aceptación nunca bajó del 50%. 14 veces nombrada la mujer más poderosa del planeta por la revista Forbes, vio llegar y dejar el poder a líderes de todo el mundo a pesar de sus diferencias. Desde Vladimir Putin hasta Donald Trump. Merkel se va en medio de otra crisis, la del COVID-19. Pese al buen manejo en la primera ola, siempre escuchó y fue capaz de reconocer errores. Und um auch ein zweites klipp und klar zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung. Su última gran preocupación, el avance de la variante Omicron. Y antes de irse, dejó una petición al pueblo alemán. Lassen Sie sich impfen, egal ob Erstimpfung oder Booster. Jede Impfung hilft. El fin de una era, el fin de la era Merkel. Para Imagen con información de Abraham González. Y este 2021 fue el año en que la humanidad se miró al espejo y reconoció la gravedad de las consecuencias de la emergencia climática. Por ejemplo, la ONU alertó sobre el crecimiento a niveles alarmantes de la deforestación. En la última década se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques, con una destrucción del 12% solamente en el 2020. Durante la conferencia sobre el cambio climático en Glasgow, los líderes mundiales se comprometieron a detener y revertir así la deforestación y la degradación del suelo en 2030. Pero además, Europa registró una ola de calor con temperaturas de 48.8 grados centígrados en Italia y 47.4 en España.
Pero también este 2021 la humanidad se dio la oportunidad de llegar más allá del cielo. La NASA lanzó el rover Perseverance a la misión Mars 2020 de exploración precisamente a Marte. 3 de los hombres más ricos de todo el planeta pusieron su mirada en el espacio. Jeff Bezos, por ejemplo, conquistó el espacio con su propia empresa, Blue Origin, con la que comandó el primer viaje tripulado de turismo en un cohete de su propiedad. Lo mismo hizo Elon Musk a través del SpaceX y Richard Branson con Virgin Group. La NASA lanzó Lucy, la sonda espacial, para explorar así asteroides troyanos en Júpiter. La agencia estadounidense también fue la responsable de enviar a DART con el propósito de estrellarla contra un asteroide y evitar que en el futuro estos impacten contra la Tierra. Este fue el mundo en este año que termina. Este 2021 fue el año en que las alfombras y los escenarios volvieron a llenarse de estrellas. Este 2021 la industria del cine necesitaba más que nunca la fuerza de los superhéroes y ellos llegaron. Peter Parker recaudó con su telaraña casi $600 millones en el mundo, en el fin del primer fin de semana de Spider-Man No Way Home. Es el tercer estreno más taquillero de la historia y la sexta película que consigue pasar los $500 millones en su lanzamiento. Y por primera vez en casi 2 años de pandemia, los cines volvieron a registrar salas llenas y entre las heroínas que atrajeron masas brilló Salma Hayek como líder de los Eternals, acompañada de figuras como Angelina Jolie y Richard Madden. Ellos superaron los $300 millones. Y Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, por su parte, arrancó con más de $250 millones, pero no fueron los únicos. Explorando un sistema híbrido de estreno en cines y Premier Access Streaming, la historia de Natasha Romanoff en Black Widow recaudó $215 millones en su estreno. Y a pesar de la inconformidad de su protagonista, Scarlett Johansson, por esta modalidad de estreno fue uno de los mejores del año, definitivamente. Bueno, y estos exitosos estrenos también marcaron el regreso del glamour y las maravillosas alfombras rojas tan esperadas. Alfombras rojas atípicas marcaron el 2021. Los Globos de Oro, que normalmente inician la temporada de premios en Hollywood, realizaron el primer evento híbrido del año. Fíjense, algunos actores y actrices desfilaron de forma presencial en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, mientras que otros lo hicieron desde casa. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar esa situación? En fin, todos sin la presencia de público y muchos, obviamente, sin el glamour acostumbrado, como un guiño a la nueva normalidad que vivíamos en el mundo en esa época, hace poquito. Otras entregas como los Critic Choice Awards, los SAG Awards y los Goya en España también se entregaron a distancia. Y la fiesta más esperada del año, la entrega de los Oscar, pues se retrasó hasta el mes de abril para que la experiencia fuera completamente en vivo. Hubo 2 sedes para facilitar la logística y por las restricciones sanitarias no hubo más de 200 invitados. Y ya para septiembre la Met Gala, maravillosa, volvió a abrir paso a las acostumbradas alfombras glamorosas en la industria de la moda y del cine, incluso con artistas latinos también que brillaron de una forma espectacular. Y justo en los premios Oscar, más allá de la alfombra roja, los ojos de los mexicanos estaban puestos en un trío que nos llenó en verdad de orgullo. Michelle Cotulenc, Jaime Bach y Carlos Cortés. Ellos se llevaron la estatuilla en la mejor categoría de el mejor sonido por la película Sound of Metal, también una de las mejores películas del año, en verdad. Pero el orgullo nacional nos acompañaría el resto del año. Eiza González se convirtió en una de las mujeres más taquilleras de Hollywood. Es además la primera mexicana en ser imagen de una importante firma de moda francesa. Y Salma Hayek se convirtió en la primera mexicana en obtener un papel en el universo cinematográfico de Marvel, como Ajak en Eternals, como protagonista. A ella le siguió Tony Dalton, como parte de la serie Hawkeye. Cristo Fernández, originario de Guadalajara, triunfó interpretando a Dani Rojas en la serie multiganadora del Emmy Ted Lasso. Y ¿qué les puedo decir de Eugenio Derbez? Ha recibido buenas críticas por su papel en la cinta Coda, nominada al Globo de Oro y posible candidata al Oscar, en verdad. Y Badir Derbez, Joaquín Cosío, Melissa Barrera y Luis Gerardo Méndez también lograron papeles significativos en Hollywood este año. Y hubo quienes rompieron barreras al infinito y más allá.
El capitán Kirk sin Spock ni la tripulación acostumbrada de Star Trek hizo un viaje suborbital y rompió el récord de la persona de mayor edad en ir al espacio. William Shatner vivió la epopeya a bordo del cohete Blue Origin de la empresa espacial de Jeff Bezos, dueño de Amazon. Algo que creíamos imposible de realizar, se realizó. Bueno, quien también rompió barreras fue Chloe Zhao. Este 2021 se convirtió en la primera mujer asiática en ganar un Oscar por mejor dirección con Nomadland, quien, bueno, fue la segunda directora en lograrlo, y la otra mujer, orgullosísimos de ella, Yalitza Aparicio, se convirtió en un ícono de la moda apareciendo en portadas nacionales e internacionales. Ella ha usado estas plataformas justamente para promover la lucha contra el racismo y los estereotipos. Una mujer admirable. Y de los más vistos a los más escuchados en México y el mundo. El reggaetón nuevamente se corona como lo más reproducido en plataformas de streaming. En el 2021 y por segundo año consecutivo, el puertorriqueño Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify. Escuchen esto, con más de 9.100 millones de streams a nivel global. ¿Cuándo íbamos a escuchar estas cifras impresionantes y de un hombre hispano? Taylor Swift ocupó el segundo lugar en la lista, seguida por BTS, Drake y Justin Bieber. Y en cuanto a escuchas, en México, Bad Bunny y J Balvin, también Rauw Alejandro y Cristian Nodal se posicionaron en los 4 primeros sitios. Ahora, no podía faltar Luis Miguel. Llegó al lugar 5, empujado por el estreno de la tercera y última temporada de su bioserie tan exitosa. Y Karol G, Dua Lipa, Shakira dominaron la lista de mujeres maravillosas y talentosas. Y aunque para muchos hubo éxito, otros famosos enfrentaron difíciles situaciones en el 2021. Salma Hayek, Kalimba, Belinda, Larry Hernández, Leticia Calderón, Lupillo Rivera, Ana Bárbara dieron positivo a COVID-19, lamentablemente. Y en la música, David Bisbal, Bryan Adams y Bon Jovi anunciaron estar contagiados con el virus, lamentablemente también. Ed Sheeran anunciaba su regreso a la música tras un retiro voluntario y la pandemia, cuando se enteró que padecía la enfermedad. Pero en el 2021 no solo fue coronavirus. En México, la primera actriz en verdad, Silvia Pinal, fue hospitalizada por problemas con su presión arterial, mientras que Eric del Castillo entró de emergencia a una clínica tras una aparatosa caída en su casa que le provocó varias lesiones. También por una caída, el comediante Luis de Alba tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia y ahora ellos dos están muy bien. También en el ámbito internacional, la reina Isabel ha cancelado varios eventos desde octubre debido a su problema de salud. Ya tiene 95 años de edad. Un ícono, en verdad, a nivel mundial. Y bueno, lamentablemente este 2021 fue un año de pérdidas sentidas para la farándula. Estaba siempre tan presente que es difícil hablar de ella en pasado. Carmen Salinas, mejor dicho, Carmelita Salinas, la reina de la comarca lagunera, ha dejado este mundo. Su vida fue intensa, propia de un melodrama. Originaria de Torreón, Coahuila, era una adolescente cuando decidió ir tras sus sueños a la Ciudad de México. No fue fácil, enfrentó discriminación, pero contó con grandes aliados. Nada menos que Germán Valdés Tintán se sorprendió de su camaleónica voz y le ayudó a conseguir su primer contrato como cantante e imitadora, ganando entonces 50 pesos diarios. Ahí inició una carrera de décadas. Sin exagerar, Carmen Salinas abarcó los géneros y las distintas épocas del espectáculo mexicano. En el séptimo arte, desde La vida inútil de Pito Pérez, del cine de oro mexicano, pasando por el llamado cine de ficheras, en papeles entrañables como La Corcholata, En Bellas de Noche, Calzón sin Inspector,
Lagunilla, mi barrio, para luego el nuevo cine mexicano como Danzón. Ya lo bañaron. Todo el poder. La misma luna. Murió mientras dormía. Tu padrino se hizo cargo de todo para que tú no te preocupes ahorita por esto. Hasta Hollywood, con El hombre en llamas, compartiendo créditos con Denzel Washington. Pero yo no sé. Te lo juro que yo no sé. No. 115 películas. Hubo años en los que filmó hasta 9 largometrajes. Eso es, mi Cuquita. Una buena chaineadita, sus chapitas, porque ya estaba muy amarilla. A la par, el mundo de las telenovelas gozó de su talento en 22 melodramas. María Mercedes, María la del barrio, La antorcha encendida, Abrázame muy fuerte, Mundo de fieras, Porque el amor manda, Mi marido tiene familia, por mencionar algunas. Carmen Salinas supo ser juez y parte en el teatro como actriz y productora asociada de Aventurera, la obra más exitosa por casi 2 décadas. Defiende al humano porque siendo hermano se vive mejor y no sigue con sangre de amor. Se casó a los 16 años y antes de lograr ser mamá sufrió 5 pérdidas. Tiempo después llegaron Pedro y María Eugenia. La vida le tenía deparado otro gran golpe. El cáncer le arrebató a su hijo en 1993. Durante un año, el dolor no le permitió pisar un escenario, pero al regresar a la obra Cada quien su vida, en 1994, arrasó con todos los premios como mejor actriz. La última obra en la que participó fue en Y que nos coge la pandemia como anillo al dedo. Ahí, Carmen ofreció a su público una rutina con su personaje de la corcholata y cantaba por primera vez, desde la muerte de su hijo, una canción que en vida le dedicaba a él. La polémica, como los reflectores, siempre la acompañaron. Su incursión en la política, su desempeño como diputada, fueron casi tan criticados como su oportuna y siempre picaresca opinión sobre la obra y milagros de sus compañeros del gremio artístico. Siempre se le preguntaba y ella casi siempre respondía. Era de mente ágil y doble sentido, solidaria con la prensa y aunque su pecho no era bodega, su corazón sí era un condominio. Carmen nunca faltó a trabajar. Ahora, el llamado es con Dios. El escenario, el cielo. Las luces, las estrellas. Los aplausos son tu recuerdo. Carmen Salinas, descansa en paz. Donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi amor. Enmudeció el palenque y el rey grabó en la penca de un firmamento su nombre. Vicente Fernández cabalga ya en ese caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara para no volver. El charro de Huentitán falleció este domingo a los 81 años de edad. Un traumatismo raquimedular por una caída desde su propia altura fue la causa que lo llevó de emergencia al hospital desde agosto de este año. Fueron meses de partes médicos, de medios haciendo guardia, de familia y fans orando. Tiempo en el que el hijo del pueblo se aferraba a vivir. La Virgen de Zapopan se hizo presente, pero fue la Virgen de Guadalupe quien pidió una serenata en el cielo. Su historia de éxito se bordó hilo a hilo, como el oro de sus trajes de charro.
el más grande exponente de la canción ranchera de todos los tiempos. Conoció la miseria y el dolor al morir su madre de cáncer. Por tratar de salvarla, lo perdieron todo. Él tenía 23 años. Desde los 8 que aprendió a tocar la guitarra, le había prometido a ella ser como Pedro Infante. En diciembre de ese mismo año, el 63, contrajo matrimonio con María del Refugio, su amada Cuquita. Vicente trabajaba de albañil y cantaba con mariachis en restaurantes de Guadalajara. Sus hijos, Vicente, Gerardo y Alejandro, llegaron a conformar la familia. Chente tenía el sueño de darles lo que nunca tuvo. Tiempo después, arribó a la Ciudad de México en busca de oportunidad. Disqueras y televisoras lo rechazaron. Es hasta 1966 que graba su primer disco, sin éxito. El destino tomaba su tiempo. Poco después, debutó en cine. Su primer película fue Uno contra el Mundo. Y luego vas a resultar por otro lado celosa. ¿Y qué? ¿Tienes miedo que sea celosa? 3 años después, filma La Ley del Monte, cuyo tema musical abre puertas y corazones. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Es en 1975 que el menor de sus 3 hijos, Alejandro, sube al escenario con su padre. Esto le atrae suerte. Vendría su primer éxito internacional, Volver, Volver. Ay, por favor, míralo. 'Qué bello! El público lo pedía. Debutó como conductor de televisión, 2 programas, al lado de Lucha Villa y también con la gran Lola Beltrán. Entonces era el artista estelar de Siempre en Domingo. Vendrían más éxitos y más películas, El Taur y El Arracadas. Todos se dicen por ahí viene la arracada. Cantante, actor, conductor, productor. En 1980, Vicente Fernández triunfaba también en el extranjero. Entonces hizo realidad su sueño. Compró el rancho que llamaría después Los Tres Potrillos en honor a sus hijos. Nada menos que 500 hectáreas. Más de 65 millones de discos vendidos, 100 discos grabados, más de 300 éxitos, 3 premios Grammys. Sit down. 8 Grammys latinos, 14 premios Lo Nuestro, 6 Billboards, 34 películas, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, California. En medio siglo de carrera, Chente pisó los más importantes escenarios, pero también los hospitales. En el 2002, un cáncer de próstata que superó. En 2012 fue internado de gravedad por un tumor hepático que fue retirado con el 40% de su hígado. Un año después, una trombosis volvió a poner en riesgo su vida. En julio de este año, fue internado por una infección en vías urinarias. Él seguía cumpliendo su palabra. Mientras el público no dejara de aplaudir, él no dejaría de cantar. Sin embargo, en el 2016, el Hijo del Pueblo anunció la gira de despedida con un cierre inolvidable. Un azteca en el Azteca. Más de 80,000 almas esa noche gritaban "No te vayas, Chente". El charro de Huentitán se permitió llorar y con él todo su público. Este fue el gran gesto del ídolo. Regaló cada boleto, entregó cada tonada, endosó la estafeta de su estirpe. Alejandro comprendió bien. Al final de esa noche inolvidable, los Fernández así celebraban verle a él despedirse como quería, por decisión propia, por su propio pie.
En el 2019, Don Vicente nos otorgaría también un momento histórico en la entrega de los Latin Grammys, cuando cantó al lado de su hijo y su nieto, demostrando que su voz seguía portando la corona. Fue su última presentación. Generoso, de vez en vez, Don Vicente sorprendía a los turistas que visitaban su rancho cuando de la nada salía a cantarles. ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? En diciembre del 2020 presentó su último disco titulado A mis 80s. Su cuerpo lucía cansado. A su voz no llegarían jamás los años. Este domingo, los mariachis callaron. 1 minuto de silencio por más de medio siglo de aplausos y cantos incansables. Se fue un hombre con errores de humano, con talento de estrella, con legado de leyenda. Gracias, Chente. Ojalá que te vaya bonito. Vicente Fernández. Descanse en paz. El último adiós a Vicente Fernández. El charro de Huentitán deja un gran legado musical, sin embargo, deja aún más un profundo dolor y tristeza en los millones de fanáticos que gozaban y disfrutaban su talento. Una estrella que brilló por todo lo alto era Vicente Fernández. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado, como una prueba ante la ley del mundo. Tras preparar el cuerpo en la funeraria, los restos del cantante fueron trasladados al rancho Los Tres Potrillos, en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Ahí ya lo esperaban miles de personas. Logramos captar el momento justo cuando los hijos de Vicente llegaban al recinto, destrozados por esta gran pérdida. Dar las gracias, fue tanto los rezos que Nuestra Señora de Guadalupe se lo llevó hoy. Ya estaba muy cansado y les agradezco a todos la presencia. En un rato más va a estar mi papi en la arena y lo vamos a ver a todo el que quiera venir. Gracias a todos. Cuidado, muchachos. Gracias, gracias. Gracias. Con permiso, señores. Sí. Gracias. Muchísimas gracias por todo el cariño y todo el apoyo. Lo sentimos muchísimo. Gracias. Todos somos Fernández. Gracias. Un agradecimiento eterno. Un abrazo eterno para todos. Gracias. Sí, señor. Gracias, Vicente. Gracias. Un abrazo a toda la familia. Gracias. Alejandro Fernández el Potrillo, a su manera, agradeció todas las muestras de cariño. Alejandro, los conciertos de este fin de semana siguen en pie para Guadalajara. ¿Los quedarás la próxima semana? ¡Abren la puerta! ¿Cómo es tu sentir, Alejandro, en este momento con todo el público que los apoya y que está con ustedes, Alejandro? Un poquito el vidrio para que se escuche, Alejandro, nada más. Un poquitito. Baja un minutito el vidrio, Alejandro. Gracias, Alejandro. Estamos contigo, Alejandro. Gracias, Alejandro. Estamos contigo, Alejandro. Un abrazo, gracias de verdad. Contigo, Alex. ¡Lo mejor, Alex! 5 en punto de la tarde abrieron las puertas de la arena BFG para que el público accediera y lograra despedirse de su ídolo. Tal y como lo había estipulado don Vicente Fernández, el lugar ya estaba adornado con arreglos florales, velas y algunas fotografías. Las primeras guardias estuvieron a cargo de sus hijos y sus nietos, devastados por esta muerte, por el gran vacío que dejó
en sus corazones. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Alejandro Fernández junto a su madre doña Cuquita cantaron a un costado del féretro, imágenes quebrantables. Algunos compañeros colegas también se dieron cita en esta despedida. La familia de Pepe Aguilar le hizo guardia al charro de Huentitán. Mostraron el dolor que les dejó este fallecimiento. Aida Cuevas y Edith Márquez también le dieron el último adiós. Edith Márquez, tú trabajaste con él muchos años. Sí, correcto. Yo tuve la oportunidad de conocer a un hombre muy generoso, muy profesional, extremadamente bueno conmigo, siempre aconsejándome, siempre dándome palabras de aliento cuando alguna vez mi madre estuvo en una situación de una enfermedad muy difícil y yo estaba pues obviamente muy triste y le abría los conciertos. Él siempre tuvo palabras de aliento para mí, así es que sí, es algo que me llevo en el corazón. Siempre que le hablaba me contestaba las llamadas, siempre me hacía bromas, me regaló un micrófono que él usó durante tanto tiempo, todo el micrófono que él usó durante toda su vida, pues. Entonces, pues imagínate lo que eso para mí significa. Yo creo que aquí está muriendo el último de los grandes, ¿no? Don Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, el señor Vicente Fernández. Yo creo que ha muerto el último de los grandes, de las grandes estrellas. Y me atrevo a decir, ¿no?, que el único que podría llegar a igualar es Alejandro. El rey se fue a lo grande. Toda la noche Vicente Fernández fue homenajeado en medio de porras, música, cantos y sobre todo con mucho amor. Su público, sus fans lograron despedirse de él. Hoy se realizó una misa de cuerpo presente, el sepelio a puerta cerrada. Descanse en paz, Vicente Fernández. Por otro lado, Cepillín, quien celebró 50 años de carrera, falleció en marzo de una insuficiencia cardíaca. Y bueno, una de las muertes más escandalosas del año sin duda fue la del actor Octavio Ocaña. Esto tras una persecución policíaca en Cuautitlán Izcalli, en Estado de México. Justo autoridades determinaron que él mismo se había disparado accidentalmente al chocar su camioneta, pero su familia ha pedido investigar más a fondo este caso porque ellos piensan que no hay justicia con su hijo. Veremos qué pasa para el siguiente año. Y bueno, en el mundo de la música perdimos a Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, a Dustin Hill, integrante de ZZ Top, la cantante Rafaela Carrá y el actor Christopher Plummer. También fueron despedidos con tristeza este año. Su recuerdo perdurará por siempre, pero como ellos mismos lo habrían dicho, el show debe continuar y nos espera un 2022 lleno de sorpresas. Justin Bieber, Foo Fighters, Maroon 5, The Killers, Dua Lipa ya han confirmado sus conciertos en México. En cuanto al cine, Dr. Morbius, The Batman, Lightyear y las segundas partes de Doctor Strange y Top Gun, así como la tercera entrega de Jurassic World y la cuarta de Thor y John Wick, son de los estrenos más esperados para el siguiente año. Esto fue Función en el año que termina.